¿sí? Hoy vamos a ver el problema 1 y el problema 3, a ver qué encontramos acá y qué podemos decir de todo esto. Vamos a compartir. Bien. Problema 1. Dice, en la siguiente tabla se expresan los costos marginales en dólares por tonelada de cierto producto medido en toneladas que tendría una pyme de la zona. ¿Sí? Entonces tenemos por ahí los costos en toneladas, que por lo visto van de 10 en 10, y los costos marginales que van creciendo, ¿sí? Son crecientes. Los costos marginales son crecientes siempre. Entonces dice, ¿qué interpretación tiene que para las 100 toneladas los costos marginales resulten de $5.800 por tonelada? ¿Qué interpretación tiene eso? Y estaremos hablando de que cuando nos ponemos, digamos, en la producción de 100 toneladas, la idea de producir una tonelada más nos costaría $5.800 más. Exactamente, que los Sumando, costos se sería más. Bueno, incrementarían entre las 100 toneladas y las 101 toneladas, se incrementarían 5.800 pesos aproximadamente, ¿sí? Ahora, para saber si la estimación del costo marginal es mayor o menor, ¿qué podríamos ver? Imagínense que la función de costos es siempre creciente, ¿no? Si la función de costos es creciente, las rectas tangentes, ¿por dónde van a estar? ¿Por arriba o por debajo de la Por curva? debajo. Por debajo, vamos a ver. Vamos a dibujar una función, acá tengo GeoGebra, una función que sea siempre creciente. A ver, x al cubo más 21x más 3, por ejemplo. A ver qué vemos acá. Tenemos acá esta función que es creciente, de 0 en adelante, o por lo menos acá el pedacito que estamos viendo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo hago una recta tangente en una función que está creciendo? Recta tangente a la curva en el punto. En una función que está creciendo, la recta tangente que está por encima o por debajo. Por debajo. Está por debajo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada o los costos marginales me van a hacer un cálculo aproximado, pero que van a estar un poquito por debajo, ¿sí?, de los costos totales, de la incrementación de ese costo total entre las 100 y 101 toneladas. Se Podríamos lo averiguar subestimaría, ¿no? exactamente, subestima el valor, porque esta es una función que está creciendo. En cambio, si estuviera decreciendo, estaría por encima la tangente. Voy a borrar acá esto. ¿Cómo podríamos hacer para calcular exactamente de cuánto serían esos costos marginales? Una lista de puntos. tendríamos la función de costo total. Necesitaríamos la función de costo total, que matemáticamente, ¿cómo se calcularía? La Costos integral fijos de De la los de costos. costo más. Bien, la integral de los costos marginales. Acá yo tengo la tabla cargada, vamos a crear la lista de puntos y vamos a buscar un ajuste.
Ahí empiezan a aparecer los puntos. Vamos a bajar. Tenemos valores hasta el 14.175 y hasta el 150. Entonces, bueno, vamos a ver eso. ¿Cómo ven estos puntos? ¿Qué tipo de ajuste le darían? Polinómico de grado 2. Un polinómico de grado 2, a ver, ajuste polinómico, lista de puntos L1, grado 2. ¿Cómo la ven? Bastante bien, ¿o no? Vamos a calcular el R cuadrado. Cuadrado, R cuadrado, lista de puntos L1, función F. Nos da 1, ¿sí? O sea que es muy buen ajuste. Además, es una curva que está ubicada por encima del eje de las X, por lo tanto eso me indica que los costos totales son siempre crecientes. No solamente que son siempre crecientes, sino que lo hacen a distintas tasas, ¿no? ¿Cómo son esas tasas a la vez? Son tasas cada vez mayores. Son tasas cada vez mayores, por lo menos desde A en adelante. Pareciera que de 0 a 10 decrece un poquito la tasa, pero sigue siendo tasa positiva, ¿sí? Acá va a crecer un poquito, el costo total crece un poquito menos, pero de acá en adelante los costos totales van creciendo y lo hacen a una tasa cada vez mayor. Bien, ahora necesitaríamos encontrar, vamos a poner esta función acá, encontrar la función de costo total, que como bien dijeron ustedes, es la integral de esta función, ¿sí? Que es una función polinómica. ¿Cuál sería la integral de esto? O sea, más o menos, ¿qué cuentas harían para...? Podríamos darnos cuenta que es una polinómica de grado 3 la integral. Solo con La ver integral función. exactamente. Va a ser una polinómica de grado 3. ¿Por qué? Porque al derivar una polinómica de grado 3 obtenemos una polinómica de grado 2. Entonces, el resultado va a ser una polinómica de grado 3. Entonces sería, recuerden que le sumamos 1 al exponente y lo dividimos por ese exponente. Entonces me quedaría 0,75 por x al cuadrado sobre 3. Menos 20 por x, por x al cubo sobre 3, menos 20 por x al cuadrado sobre 2. O sea, me quedaría menos 10x al cuadrado, más 300x más c. Vamos a copiarla. El costo total va a ser igual a la integral del costo marginal. Y eso es igual a la integral de qué función. 0,75 x al cuadrado, vamos a ponerla acá, 25 al cuadrado menos 20q más 300. Y d de q. Esto habría que poner un paréntesis acá porque es la integral de todo, ¿sí? Si no, el símbolo integral me estaría integrando solo el 0,75q al cuadrado. D de q. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 0,75q al cubo sobre 3. Menos 20q al cuadrado sobre 2. Más 300q más la constante, vamos a ponerle k para que no se confunda con la c de costo. Entonces ahora vamos a buscar simplificar un poco esta expresión. 0,75 dividido 3. Hola, profe. Sí. El único término que no entiendo por qué me queda 20q cuadrado sobre 2. Porque hay que sumarle, en la q está elevado al exponente 1.
Sí, listo, ya me di cuenta. Gracias, perdón. Le sumamos 1 al exponente, lo dividimos por ese mismo exponente. Se me quedaría 0,75 dividido 3 es 0,25. 0,25 Q al cubo. Menos 10Q al cuadrado. Menos 10 Q al cuadrado, más 300 Q, más K. Bien, ¿qué sabemos también? Que los costos fijos, ¿sí?, ascienden a $1.000 aproximadamente, ¿sí? Vamos a ver, entonces vamos a evaluar la constante K. Vamos a ver, perdón, esto que me quedó acá. Vamos a poner que este es el costo total valuado en Q. ¿Qué deberíamos saber? Que el costo en cero, este es el dato que me están dando, el costo fijo, el costo de no producir nada, es 1.000. ¿Sí? Por lo tanto, al reemplazar a la Q por 0, esto debería darme 1.000. 0,25 por 0 me da 0, menos 10 por 0 me da 0, más 300 por 0 me da 0, por lo tanto K tiene que ser igual a ¿cuánto? 1.000. A 1.000. A 1.000. A 1.000. Bien. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a poner acá integral. Integral de la función f. Y ahí tenemos la integral de la función f, a la cual le falta la constante k. Entonces, dijimos que la constante era 1.000. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Sí? Vamos a ver eso. G de 0 es 0. La integral valuada en 0 nos da 0. Por lo tanto, lo que podríamos hacer directamente es a G de X sumarle 1.000. Y ahí tendríamos nuestra función B, que no sé por qué se volvió tan finita. Estilo, grosor del trazo, lo vamos a ampliar un poquito y lo vamos a poner en color verde. Esa sería nuestra curva de costos totales, a los cuales nos faltaría claramente ponerle nombres a los ejes. El eje X, ¿qué sería? Las cantidades en toneladas. Las cantidades en toneladas. Y el eje Y, dependiendo si estamos viendo el costo marginal, serían... Dólares sobre tonelada. Y si es el costo total... Dólares. Dólares, exactamente. Eso depende de la función que estemos mostrando. Bueno, tenemos acá los costos totales. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el costo marginal real entre las 100 y 101 toneladas? O el costo marginal de una producción de 100 toneladas. ¿De cuánto sería? ¿Qué deberíamos hacer? Evaluar la función de costo total en 101 menos la función de costo total evaluada en 100. Eso da 5.865,25. En 100 Profe, estamos en el inciso B. 5.800. Estamos en el inciso B, sí, los costos, en realidad en el A todavía, perdón. Estamos viendo porque dice, ¿qué interpretación tiene? Que para 100 toneladas los costos marginales resulten de 5.800. Si la estimación de costo es mayor o menor a lo que acontece para la situación y fundamentar la respuesta, ¿sí? Entonces, así como hicimos la curva y vimos que la tangente pasaba por debajo, ahora estamos viendo cuál es el costo marginal real de las 100 toneladas. El costo marginal real es 5.865,25. Efectivamente, ¿sí?, la función de costo marginal me está aproximando por debajo, porque me dice que es de 5.800, cuando en realidad son 65,25 dólares más. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? La derivada está subestimando ese costo marginal, real, ¿sí?
¿Por qué? Porque la curva es creciente. Si fuera decreciente, estaría sobreestimando ese valor. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien, continuamos entonces. Dice, si los costos fijos ascienden a $1.000 aproximadamente, estime los costos totales que tendría esta pyme para 180 toneladas, fundamenta la respuesta. Bueno, ya encontramos la función de costo total, que es esta. Y ahora deberíamos ver cuál es el costo total para las 180 toneladas. ¿Qué deberíamos hacer? Evaluar la función de costo total en 180. Claro, deberíamos reemplazar a la Q por 180, que acá en GeoGebra sería en este caso la X. B de 180 me da 1.189.000, ¿sí? Los costos de producir 180 toneladas son de $1.189.000. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Si la producción se estableció un máximo de 200 toneladas, determina el nivel de producción si es que existe para los cuales los costos son mínimos, fundamenta la respuesta. Bueno, voy a sacar la función de costo total por un rato. Y vamos a observar la función de costo marginal. Esta función de costo marginal me estaría indicando de que en algún momento los costos totales tienen algún valor extremo, un extremo relativo, un punto crítico. Puede ser entre las 10 y 20 toneladas, un punto crítico. El punto crítico. Bien, ¿cómo encontramos puntos críticos de una función? Igualando la derivada a 0. Bien, y esta es la derivada, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y esta Los costos derivada en algún momento vale 0? no, porque no corta el eje X. Exactamente. No corta el eje X. Las tasas son siempre positivas. Eso quiere decir que los costos totales están siempre creciendo. ¿Vamos a tener algún punto crítico en la función de costo total? No. No vamos a tener un punto crítico porque la derivada no vale nunca 0. Al no valer 0 es porque no tenemos punto crítico. Y si no tenemos punto crítico y la producción va de 0 a 200 toneladas, ¿cuándo el costo va a ser mínimo? En 0. En 0. Claro, Al no cuando no tener producís punto nada. crítico, cuando no producís nada, el costo va a ser de 1.000. De ahí en adelante los costos son crecientes, crecientes, crecientes. Por lo tanto, el mínimo de esta función se encuentra en 0. No tenemos punto crítico para saber si en otro momento tenemos un mínimo. Básicamente acá se ve la derivada de que no hay. Y ese sería mi costo fijo también. Claro, en este caso, como la función de costos es siempre creciente, el mínimo de los costos, ¿cuándo está? 1000. En 0, No, en 0. ¿En qué producción está el costo mínimo? En el margen de los 0, o sea, cuando no produzco nada, ahí tenemos el costo mínimo. Después si produzco 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, 1.000 toneladas, 500.000 toneladas, siempre va a ir creciendo, siempre va a ser mayor. A medida que crece el nivel de producción, el costo total aumenta, por lo tanto el mínimo del costo está en 0, en una producción nula. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda que quede de este problema? Profe, sí, yo. Eh, Sí. por más que yo tenga una producción 0, mi costo mínimo va a ser 1000. El costo fijo es 1.000
Y la producción 0 es 1000 porque es el costo fijo. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una fábrica, alquilo el galpón, le pago los empleados, servicios y demás. Por más que la fábrica esté cerrada un mes, eso no quiere decir que el costo va a ser 0. El costo de producción sigue estando, el costo fijo sigue estando por más que la producción sea nula, ¿sí? Son cosas que uno paga por más que la fábrica esté cerrada. ¿Se entiende? Sí. Gracias. Bien. Entonces, cuando el nivel de producción es 0, los costos son de 1000. Pero a medida que el nivel de producción aumentan, los costos siempre aumentan. Entonces siempre van a estar superiores a 1000. ¿Sí? Para 1 va a ser más barato que para 2, que para 3, que para 4, que para 5 toneladas y así sucesivamente. A medida que crece la producción, la función de costos totales crece. Por lo tanto, el mínimo va a estar cuando la producción sea nula. ¿Quieren ver algo más de este problema? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Profe, y este último inciso en el parcial, por ejemplo, solamente lo defendemos o lo desarrollamos así, lo que hablamos ahora. Y la gráfica. Claro, pueden mostrar la gráfica. Podrían, Claro. o sea, ya con la gráfica de los costos marginales observamos que, ¿sí? O podríamos hacer el cálculo también, por ejemplo. A ver qué pasa si yo, vamos a abrir el cálculo simbólico, qué pasa si yo a mi función de costo total, que es la función G, si no mal no recuerdo, no, la B, qué pasa si yo a la función, a la función de costo marginal, que es la F, le igualo a 0. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Gráficamente vemos que no corta el eje, pero esto lo podríamos resolver como f de x igual a 0. Me dan que es una solución vacía, ¿sí? No tiene solución. Y bueno, y está claro que estamos viendo acá en la gráfica de que la función de costos marginales no corta el eje X. Al no cortar el eje X, eso quiere decir que las tasas son siempre positivas en este caso, porque está por encima del eje X. Al ser siempre las tasas positivas, quiere decir que la función siempre está creciendo. En ningún momento va a decrecer para después volver a crecer. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, pueden apoyarse en buscar acá la solución de las raíces de esta cuadrática, que claramente no tienen. Pueden mostrar la gráfica y dar toda la explicación. Podrían, tampoco tiene sentido agarrar la función de costos costos totales y evaluarla desde 0 hasta 200 para ver cuándo es mínimo el costo, ¿sí? De hecho, si yo miro gráficamente la función, vamos a sacar esta y vamos a poner la función de costo total para verla mejor. Si yo la miro, desde 0 hasta 200, vamos a hacer el recorte. Sí, vamos a usar función B desde 0 a 200. Voy a sacar esto, para que se vea solo el pedacito que nos dicen, porque la producción va a ser de 200. Esto crece permanentemente. Entonces, cualquier punto que yo elija va a estar por encima del primero, de la función valuada en 0. Cualquier otro que yo elija va a estar por encima, por lo tanto, el costo mínimo se va a dar cuando sea 0 el nivel de producción, ¿sí? Quería seleccionar todo, pero no puedo, para sacar los puntos. Cuando el nivel de producción sea nulo, los costos van a ser de 1000. Después para adelante, los costos son siempre, ¿cómo? Con respecto al primero. Creciente. Son crecientes, pero con respecto al primero, ¿cómo son? Mayores.
mayores, ¿sí? Más. Los costos de cualquier nivel de producción van a ser mayores al nivel de producción cero, porque la función de costo total es siempre creciente. No pasa con otras funciones, por ejemplo, la función de ingreso que primero crece, después decrece, ¿sí? Vamos a tener un punto máximo. O podemos tener otras funciones en donde tengamos un punto mínimo, pero no en el caso de los costos totales, que son siempre crecientes. ¿Alguna otra duda? No, profe, todo bien. No, Bien. profe. Pasamos al siguiente problema. El siguiente problema dice: el laboratorio de una empresa dedicada a la producción de alimento balanceado para animales pequeños está estudiando los efectos alimenticios que produce el porcentaje de levadura que contiene el producto. Para ello, analizaron la tasa de crecimiento que produce la rata del laboratorio a la que se alimentó con una dieta que contenía el 10% de proteína a base de harina de maíz y cantidades variables de levadura. El grupo de investigación encontró que en cierto periodo de tiempo la razón de cambio aproximada del aumento promedio de peso, G en gramos, de una rata con respecto al porcentaje P de levadura en la mezcla proteínica se ajustaba a los siguientes valores. Bien, y acá tenemos una tabla de valores. Que para una dieta que contiene por 138 gramos. Acá tenemos el dato importante que nos tenía que dar para poder calcular, porque esto es cómo crece en peso, ¿sí? Es la tasa de crecimiento del peso de la rata, ¿sí? Cuando yo necesite calcular el peso total, ¿sí? Voy a tener que hacer ¿qué con esta función? Integrarla. Deberíamos integrarla, y como cuando yo integro siempre tengo una constante C, hay un dato que me tiene que dar para poder calcular esa constante. En este caso no está implícito. Te dice ahí que al 10% de levadura, el peso promedio de la rata alcanza los 238 gramos. Entonces después vamos a ver qué hacemos con ese dato. Primero vamos a responder la pregunta A, que dice: ¿qué interpretación tiene cada una de las filas de la tabla anterior? Fundamenta la respuesta dando explicaciones con valores particulares. Bien, ¿qué podríamos interpretar? Primero, el porcentaje de levadura está yendo de 10 en 10. ¿Y qué pasa con los gramos, con esa variación de peso en gramos? Disminuyen de 20 en 20. Ah, no. De 40 en 40. 40. De 0,40 en Es una 0,40, función ¿no? lineal. Es una función lineal, porque a la misma variación de la variable independiente le corresponde la misma variación de la dependiente. Cuando sucede eso, tenemos una función lineal. Ahora, ¿qué podríamos interpretar con esta función? Con esta tabla, más que también es una función, pero bueno, ¿qué podemos ver de la tabla? ¿Qué pasa en el 10, por ejemplo? Podemos interpretar que a medida que se aumenta el porcentaje de levadura en la mezcla, la rata va ganando cada vez menos peso. Va ganando cada vez menos peso. Es más, gana cada vez menos peso Y llega a perderlo. y Pierde. llega a perderlo, Ay, claro, también pierde. No engorda También ni pierde. pierde peso, pero Exactamente. Y en 10 En particularmente, ¿cómo 50 gramos de interpretaríamos levadura eso? deja de... Cuando el porcentaje de levadura es de 10, ¿qué pasa con el peso de la rata? Cuando estamos en un margen de las 10, del 10% de levadura. aumentan un gramo, La rata pesa. 1,6 gramos. Bien, Claro. o sea que si aumentamos el porcentaje de levadura
de 10% a un 11%, la rata aumenta 1,60 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Aproximadamente, exactamente, aproximadamente. De 20 a 21 aumenta 1,20, aproximadamente, ¿sí? ¿Qué pasa en el 50? Si pasamos de 50 a un 51% de levadura. La rata no gana peso La y rata desde no. ahí comienza a perder. Claro, la rata no modificaría su peso y a partir de ahí vemos que qué pasa con el peso. Disminuye. Empieza a disminuir, entonces si yo le doy, estoy en un margen de un 70% de levadura, pasar a 71% de levadura implicaría que la rata disminuya un 0,8, ¿sí? 0,8 gramos aproximadamente de peso. ¿Se entiende eso? Profe, en el Sí. 0, en el 50 sería el punto crítico. Ahí tenemos un punto crítico. ¿Y ese punto crítico va a ser un máximo o va a ser un mínimo? Es un máximo, porque tenemos Máximo. números, o sea, tenemos tasas positivas y pasamos a tasas negativas. Porque antes del 50 las tasas son positivas y después del 50 las tasas son negativas. Por lo tanto, en el 50 tendríamos el máximo de peso total. ¿Estamos? Todo eso podríamos hablar del ítem A. Dice, determina el peso, el B, dice, determina el peso que alcanzaría una rata que se alimenta con una dieta que contiene el 30% de levadura, fundamenta la respuesta. Para determinar el peso que alcanzaría la rata, ¿qué deberíamos hacer con esta función? Calcular una función de peso de la rata total, digamos. A Bien, ¿y medida qué que va tendríamos que ganando hacer? ¿Y cómo haríamos eso? Lo primero que tenemos que hacer es tener la función de porcentaje de levadura que relacione las variables porcentaje de levadura y variación promedio del peso. Bien, vamos a crear la lista de puntos y como bien vimos y analizamos en la tabla, esto tiene un ajuste de qué tipo. Lineal. Lineal. Un ajuste lineal, ¿sí? Claramente ahí el ajuste es lineal. Ajuste lineal, lista de puntos L2. Ahí tenemos nuestra función. Esta es la función que me muestra la variación del peso, ¿sí? Ahora, si yo quiero la función de peso total, deberíamos integrar esta función. A ver, la vamos a integrar en función de la levadura. Voy a poner X, para que no se haga lío. Vamos a integrar esta función. La integramos algorítmicamente. Menos 0,04x, integrándola, ¿qué me quedaría? Menos 0,02x al cuadrado. Bien, porque sería menos 0,04, lo vamos a escribir para que se vea, 4x al cuadrado dividido 2, ¿sí? Si al menos 0,04 lo divido por 2 me queda menos 0,02, más la integral de 2. 2x. 2x. Y ahí tenemos nuestra... Ah, ¿qué pasó acá? Perdón. Era, Puede ser que pese perdón. a, ¿Qué pese a qué? que pese a un punto, Algo, me parece.
Puede ser, sí, porque tengo un montón. Le vamos a poner, ya arrancó con la 1, imagínate, sí, es eso. Voy a ajuste. Bueno, ya vimos la función. Crea lista de puntos. Ajuste lineal. Lista de puntos L2. Y ahí tenemos la función. Le vamos a poner, a ver, por ejemplo, no sé, E1. E1 y vamos, era menos 0.x menos 0.04x al cuadrado dividido 2 más 2x. Y en algún lado el punto P se transforma en esto, que no lo quiero más. Y ahora vamos a ver esta función. En donde deberíamos verla directamente, ¿sí? ¿De qué valor a qué valor? ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿De? 0,100. De 0 a 100, porque no vamos a tener un porcentaje mayor del 100% de levadura. Entonces sería la función P1 de 0 a 100. Ahí está. ¿Sí? Vamos a sacar un rato el ajuste lineal y estos puntos. Los puntos los puedes seleccionar todos en la gráfica. Sería como ¿Vos hacer un sabés cuadrado con clic izquierdo. con cuál? Si en la vista gráfica aprieta clic izquierdo y Sí. arrastra, vas haciendo como un cuadrado, ¿viste? Y te los va marcando. Sí, pero vos sabés que mirá, yo hago clic izquierdo y me mueve la pantalla. Intenté hacerlo recién. Debe haber alguna opción de seleccionar o algo, pero cuando yo hago así me mueve la pantalla. Ah, con el derecho. Clic derecho quise decir, perdón. Ah, porque yo lo hacía con el izquierdo y con el... Bien ahí, gracias. Porque yo lo hago siempre con el izquierdo, como en Word, por ejemplo, y eso bueno, me mueve la pantalla. Bien, muchas gracias. Vieron que todos aprendemos de todos, me encanta. Bueno, vemos que claramente tiene un máximo, y ese máximo se da a los 50, al 50% de levadura, como veíamos en la tabla, porque las tasas antes eran positivas, y después pasan a ser negativas, ¿sí? ¿Qué me pide? ¿Esta es la función real o qué me estaría faltando? Porque a esto me faltaría, cuando yo integro, siempre me falta ¿qué? La constante. La Claro, constante. Y yo sé ¿cuánto pesaba la que, rata? claro, o sea, a mí me falta esa constante, pero tengo un dato acá, que con un 10% de levadura, el peso promedio son de 238 gramos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que P va a ser 238 cuando X sea 10. Bien, vamos a ver si es cierto. P1 de 10 me da 18, no me da 238. Entonces, ¿la constante cuánto vale? Si evaluada en 10 me da 18, y dijimos que evaluado en 10 tiene que ser 238, ¿cuánto va a valer esa constante? 120. Vamos a ver. P1 de X más 220. Esta la vamos a ocultar y vamos a buscar la otra función.
más 220. Bien, ¿qué debería pasar? Que la función Q, que es la que le agregamos la constante, era nuestra integral, más la constante, como dijo el compañero, de 220. Esa función Q valuada en cuánto? Me debería dar 238. Valuada en 10, decía. Valuada en 10. Y Q valuada en 10 ahora sí nos da 238. Por lo tanto, la constante 220 es correcta. ¿Sí? ¿Preguntas? No, yo me perdí en cómo encontramos la constante, perdón. Bien, el dato que nos brinda el problema es que cuando la levadura es del 10%, el peso promedio de la rata es de 238 gramos. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra función, la que nosotros integramos, porque nosotros teníamos una función que eran las tasas de variación del peso. Al integrarla, obtenemos el peso de la rata, ¿sí? Pero esa función integrada, que es esta función P1, ¿sí? Cada vez que yo integro una función le tengo que agregar una constante, ¿sí? Que es la constante esa de integración. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo una constante, la constante da 0. Entonces siempre me va a faltar esa constante. Pero yo tengo que ver si se cumple que esta función valuada en 10 me dé 238, porque ¿qué me está diciendo? Que el peso total de la rata, cuando el porcentaje de levadura es del 10%, es de 238 gramos. Y si yo la función esta la evalúo en 10, que es lo que hicimos acá, me da 18. O sea, ¿qué me está diciendo? Que con un peso del 10, con un 10% de levadura, el peso de la rata es de 18 gramos, que es un dato que no me está precisando el problema. Lo que me dice el problema es que al 10% de levadura el peso es de 238. ¿Cómo ajusto yo para que eso suceda? Esa constante C o K que a mí me falta agregar va a ser igual a 220. 220 más 18 es 238. Es lo que me faltaba, ¿sí? Para el peso que me dice el problema que tiene que llegar. Claro, sí, ahora sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, la constante es 220. ¿Cómo verifico que esté bien calculada? Y bueno, de nuevo, la misma función sumándole la constante, la evalúo en 10 y debería darme 238, que es lo que calculamos acá al final. Perfecto. Sí, profe. Bien. Ahora dice, determina el peso que alcanzaría una rata que se alimente con una dieta que contiene el 30% de levadura. Bueno, ahora ya todo se vuelve más sencillo. ¿Cómo hago para saber qué peso total va a tener una rata, o peso promedio en este caso, que va a tener una rata al consumir 30% de levadura? No se da cuenta. Sí, ¿qué tendríamos que hacer? Claro, a la función Q, que es nuestra integral más la constante, la evaluamos en 30. Y me da que va a pesar 262 gramos. 262 gramos. Después dice, ¿cuál es el peso máximo que alcanzará una rata promedio en esta experiencia? Cuando nosotros veíamos la tabla, vimos y observamos que el peso máximo se iba a dar con qué porcentaje de levadura. Con el 50. Con el 50, entonces podríamos evaluar de nuevo nuestra función Q en 50 y decir que con un 50% de levadura el peso va a ser máximo y va a ser de 270. Esto también podríamos verificarlo buscando el extremo de la función, que es en 50, 270, ¿sí? Lo mismo que acabamos de calcular nosotros de manera algorítmica.
Si justo en la tabla no se diera cuando este valor es 0, lo que tendríamos que hacer es, al ajuste de esta derivada, lo igualaríamos a 0 para ver en qué momento se da eso. Buscamos las tasas antes, buscamos las tasas después, para ver si pasan a ser positivas o negativas, como en este caso, para fundamentar que ese punto crítico es un máximo, y después evaluamos la función en ese punto, ¿sí? Ya no podemos solamente pedirle a GeoGebra que me dé el extremo y dar la respuesta. Tenemos un montón de cosas para calcular cuándo es máximo, cuándo es mínimo. Es más, en este caso es una cuadrática, también se podría calcular con la fórmula del vértice, ¿sí? Pero bueno, nosotros ya estamos en un cálculo un poco más avanzado, entonces deberíamos usar lo inmediato anterior, que es el tema de las derivadas y ver cuándo eso es 0 para saber si tenemos punto crítico y si es máximo o mínimo. Ya deberíamos fundamentarlo con ese tipo de fundamentos matemáticos y no diciendo, y bueno, porque GeoGebra me dice que el extremo es este. Además, bueno, también podría pasar que sea un punto crítico y que ese punto crítico no sea ni máximo absoluto ni mínimo absoluto, ¿sí? En este caso, una cuadrática es un máximo absoluto. Cualquier punto que esté antes de este o después de este va a ser menor. Pero también podría pasar que la rata aumente de peso, después desciende un poquito, después empieza a aumentar de nuevo, y bueno, ahí tendríamos que ver cuál es nuestro dominio para saber cuál es el máximo absoluto. No solamente alcanza a veces con evaluar el punto crítico, sino también tengo que evaluar si tengo un intervalo en esos extremos, porque puede pasar que el extremo sea superior al punto crítico, porque el punto crítico lo único que me hace es mostrarme máximos y mínimos relativos, o sea, cuando las pendientes son 0, cuando las tasas pasan de ser positivas a negativas, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de curvatura, pero eso no implica que sea un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Preguntas. También podría pasar que cuando la derivada de 0 no sea un punto crítico o un máximo o un mínimo, sino como que, por ejemplo, la función esté creciendo, deja de crecer un momento y después sigue creciendo. Y podrías tener un 0 en la derivada. Claro, punto crítico sí va a ser. Lo que no implica que sea máximo o mínimo absoluto. Punto crítico se le llama a estos valores en donde las pendientes son 0, ¿sí? En donde tenemos rectas tangentes iguales a 0. Vamos a graficar una función matemática cualquiera. X al cubo menos 4x. Profe, Sí, yo tengo una duda de que recién había dicho del 50, del punto máximo, y había hablado algo sobre la tabla. sí. Acá en el 50, que la tabla esta Sí. es de la derivada de la función del peso, porque Sí, son las tasas de variación. Entonces, sí, ¿cómo sí. calculo yo puntos críticos? Viendo cuándo la derivada es 0. En la tabla justamente acá muestra que en 50 es 0. Que antes es Ah, positivo y claro, que después es negativo, ¿sí? Pero eso podría ser una información que la tabla no me dé. Muchas veces no me dice claro, justo cuándo es el 0. Y ahí tengo que calcularlo con una ecuación. En este caso no hace falta porque ya la tabla me dice cuándo es 0. claro. Bien, bien. Miremos esta función. Si yo calculo los puntos críticos, ¿sí? Busco la derivada de esta función. Vamos a tener dos puntos R'. críticos. Vamos a tener dos puntos críticos. Uno acá aproximadamente en 1, en menos 1, y otro en aproximadamente 1. ¿Estamos? Sí. De hecho, podríamos verlo así, R'. Justo donde nuestra función derivada, que es la naranja, corta el eje X, es donde tenemos estos máximos o mínimos relativos. ¿Por qué son relativos?
Porque si yo lo comparo, por ejemplo, vamos a la función azul, ¿no? Si yo comparo con este punto, voy a dibujar un punto acá. Este punto que tengo, voy a poner los extremos. Si yo comparo n con O1, N1 con O, ¿cuál es más grande? ¿Cuál está por encima? N1. N1. N1 está por encima de O1. Sin embargo, la derivada me va a marcar el punto O1, no el N1. Por eso es un punto crítico. Es un máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque depende con qué lo comparemos. ¿Sí? Si lo comparamos con un valor cercano, seguramente sea un máximo, pero si lo comparamos por ahí con este valor, por ejemplo n, igual que si lo sigo moviendo, hasta acá sigue siendo siempre por encima n. Lo mismo pasa con el punto P. El punto P es un punto crítico. Es un mínimo relativo, porque si yo lo comparo con ahora el punto n, ¿quién vale menos? N1. N1 vale menos que P1. Entonces, por eso se dice que son puntos críticos. Si yo tengo que evaluar la función en un extremo cerrado, a veces no solamente alcanza, salvo que sea una cuadrática. Por eso digo, por ahí la cuadrática no tiene sentido, porque si es el punto crítico, sabemos que es máximo absoluto o mínimo absoluto, porque es parábola. En el caso de una función de costos, sabemos que las tasas siempre van a ser crecientes y los costos son siempre crecientes, por lo tanto el mínimo va a estar siempre en el extremo izquierdo de nuestro intervalo. Pero si tenemos otro tipo de comportamientos, ¿sí? A veces hace falta también, por ejemplo, evaluar en los extremos. Acá no hay problema, por ejemplo, si esta función es R, la función R. Si yo digo que esta función va de -2 a 2. Yo digo que va de -2 a 2, ¿sí? Es la misma función que del de -2 a 2. ¿Queda alguien o no? ¿El valor más grande que tiene la función? Se entrecortó, profe. ¿No? ¿Se escucha?
Ahí volví, ¿o no? Hola, hola. Sí, sí, sí. Sí, profe, Ay, ahora pero sí. no sé cuánto hace que estoy hablando sola, un montón. Sí, unos minutos, porque creo que se te Ay, desconectó. se me desconectó, sí. Les mostraba acá, no sé si llegaron a ver este gráfico. ¿Qué pasa si yo mi función, que era esta, ¿sí? A esta función. ¿Qué pasa si yo ahora la acoto en un intervalo? Digo que esta función va a ser válida para de menos 2 a 2. O, ¿qué sería? Un punto máximo. Un Un máximo, máximo. ¿Y P? Un mínimo. mínimo. Un Un mínimo. mínimo. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de poner que vaya de menos 2 a 2, pongo que vaya de menos 3 a 3? Cambio el intervalo. ¿Qué es O? Un máximo Uno. relativo. El máximo relativo. Es un máximo relativo Sí, porque en 3 volvemos a tener un máximo. claro, en realidad, ¿a dónde está el máximo? Absoluto en 3. En 3. En 15 Por eso decimos aproximadamente. que es, 3,15. por eso decimos que son puntos críticos o máximos o mínimos relativos, porque depende del intervalo en el cual yo esté trabajando. Si yo trabajo en este intervalo, O no es máximo y P no es mínimo. Ahora, si yo este intervalo lo cambio y pongo que sea, por ejemplo, de menos 2 a 3, ¿O es máximo? Es máximo relativo. Sí, pero no es máximo. No es máximo de. Si yo No, tuviera, si esta fuera una función costo, el costo va a No, ser más elevado en 3 que en menos 1. ¿Y P es mínimo? sí, Sí, Por, por eso son relativos, porque depende con lo que yo lo compare. Si yo tengo que ver toda la extensión de una función, lo único que me marca esto es cuando las tasas son cero. La derivada valuada, la derivada igualada a cero me marca cuando las tasas son cero. Y si la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Ahora, para saber si es máximo o mínimo, tengo que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo los intervalos. No siempre podemos asegurar, porque si yo evalúo, por ejemplo, la derivada, que la teníamos acá, ¿qué voy a decir? Y que en menos 1 tenemos un máximo, porque las tasas pasan de ser positivas a negativas. Pero en 1 tenemos un mínimo, porque las tasas pasan de ser de negativas a positivas. Y eso no es cierto, depende del intervalo que yo esté evaluando. ¿Sí? Eso no es cierto para toda la función, depende del intervalo. Por eso se dice que son puntos críticos, que son máximos y mínimos relativos. No puedo asegurar la existencia de un máximo o mínimo absoluto solamente viendo derivadas. Sí lo puedo asegurar, por ejemplo, si yo estoy viendo la derivada de una cuadrática, que es una lineal, en ese corte vamos a obtener un máximo o vamos a obtener un mínimo absoluto, porque la función cuadrática tiene un máximo o mínimo absoluto, no tiene otros. En cambio, si tengo una cúbica o una de grado 4, tengo que tener en cuenta otras cuestiones. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, ¿cómo van con el práctico? Cuéntenme, por ejemplo, no sé si quieren elegir que me digan ustedes, queremos ver este problema y este problema el miércoles que viene. Entonces yo directamente ya cargo las tablas y demás para el problema que elijan ustedes. Profe, los últimos son como los primeros, más o menos, tienen el mismo desarrollo.
Son todos del estilo. No sé que alguno que haya avanzado más con el práctico, ¿qué les parece a ustedes? A mí me parece que es todo más o menos de la onda. La argumentación es la misma, básicamente, el sistema es el mismo, lo que cambia es que vas a usar partes o que vas a usar los dos. Sí, el método de integración, o sea, la técnica de Claro, integración puede cambiar. En este caso tuvimos dos polinómicas, te puede tocar por partes o puede tocar sustitución, integrar por sustitución. Son esas tres técnicas las que vamos a ver, pero la interpretación es siempre la misma, depende de qué funciones toque, ¿sí? Pero bueno, si quieren, para la clase que viene podemos ver a lo mejor uno que sea por partes o uno que sea por sustitución y vamos viendo ahí cómo se integra en una función por partes o sustitución. Sí, mejor. Lo único que yo les puedo decir, o sea, como consejo, ¿no? Nosotros podemos ver 220.000 integrales por partes y después que me toque una y no saber por dónde arrancar. La idea es que ustedes entiendan el método, cuándo es mejor usarlo y demás. ¿Por qué se usa un método y no otro? Por ejemplo, generalmente cuando tenemos una multiplicación, se las dejo a ustedes, piénsenlo. ¿Qué pasa cuando tenemos un producto de funciones o en qué caso usar sustitución? Porque también a mí me ha pasado también, y me sigue pasando, de decir, esto es por sustitución. Y taca, 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 y me doy cuenta que no llego a ningún lado y digo, no. Entonces es es que es por la partes. práctica también. Es la práctica y nada te asegura arrancar el camino correcto de una. Así que, Claro, porque, por ejemplo, bueno, aplicando partes, si vos tenés la función ya integrada y te das cuenta que la integral que tenés que resolver es más complicada que la integral principal, ya está, te claro, equivocaste mucho. abandona Sí. y busca otro método, sí. Igual que por sustitución. ¿Qué pasa cuando yo integro por sustitución? Y no me puede quedar una variable que no sea la que yo cambié, ¿sí? Por ejemplo, si yo cambio 2t a u, no puede ser que me quede u y t. Si no se me simplifica todo lo que tiene t, ya no puedo hacer sustitución. Me tiene que quedar todo con una sola variable. Si me están quedando dos variables y no pude simplificar, o no me estoy dando cuenta de dónde se simplifica, o no era sustitución. Y por ahí, como dicen ustedes, por ahí al hacer por partes, a lo mejor tengo una lineal por una exponencial. Entonces digo, lo voy a hacer por partes. ¿Y qué me pasa? Bueno, va a haber una de las partes que también tengo que usar sustitución. Pero bueno, son sencillas, no es que O tenemos por integrales. partes, cuando elegís mal cuál llamar y de repente te metés en un berenjenal y decís, ¡ay! Esto era al revés. Tendría que haber derivado esta, no la otra. Por ahí que tiene que pasar, la función que yo derive, ¿sí? Tiene que ser una función que tienda a desaparecer. Si yo al derivarla me quedo ahí dando vueltas en algo que no desaparece, me estoy obteniendo un problema. Lo que pasa es que a veces ¿Sí? tenés que usar partes varias veces o que no creo que por ahí nos dejen el método tabular en donde ya la desapareces de una directamente. No conozco ese método. ¿Qué es ¿Viste la que vos derivás? Si vos ¿Sí? tenés por ahí una de cuarto grado, yo lo que hacía es, vas derivando, integrando, y después es cruzado. Creo que se multiplicaban, no se sumaban y se restaban, entonces no tenés que Sí, volver a poner partes y la formulita, es lo mismo escrito de otra manera. claro, sí, es como cuando dicen la regla del colectivo para dividir Sí, fracciones, es más o menos eso. claro. Una técnica. Eh, por lo que yo recuerdo, tampoco revisé todo el práctico de este año, pero por lo que yo recuerdo del año pasado, no teníamos integrales de 10 hojas. Se hacen en un par de renglones, son sencillas. Creo que las últimas dos son las más complicadas, que por algo estarán al final del práctico, porque Pero, usás los dos métodos. Justo yo le dije a la profe Cami si podíamos hacer la clase que viene, la 21, que creo que tiene sustitución y partes. la 21. Bueno, de última me escriben un mensajito, analicen el práctico antes de la semana que viene, qué sé yo, por ahí el lunes o martes, alguno me escribe y me dice, profe, mañana veamos estos. Si no, yo veo Creo que la alguno de 19 también. Bueno, anotó 19.
y busco alguno por ahí. Busco otro. Buenísimo, profe. Sí, lo que Pero pasa es que tampoco había dado Marcel ese tema. Claro, por ahí la ansiedad gana al tema de las prácticas. Y nosotros Sí, también, no, o sí, sea, sí. las clases prácticas algo les irán ayudando también a comprender algunas cosas y bueno, y de a poquito se van a ir acomodando. Cuando yo veo que en el foro hay 10 participaciones y no tuvimos ninguna clase teórica, digo, hay gente que se pone a leer, pero hay gente que no. Ustedes están siempre acá además, pero en este momento en Matemáticas 3 somos 307. Y acá estamos siendo 7 personas, 8. Faltan las 300. Esto, los otros 300, no sé. Aparte, Los de siempre. yo estoy agregando, fíjense lo que es esto, porque en Matemáticas 3 no hay problema, pero en Matemáticas 1 y 2 tenemos grupos. Entonces, como yo ya armé los grupos a principio de año, tengo que después agregar manualmente a los estudiantes que van agregando. Y veo que todos los días agregan aproximadamente unos 30 estudiantes. O sea, hay estudiantes que están empezando hoy. Hay estudiantes que no ingresaron nunca al aula actualmente. No sé cómo van a hacer. Esperemos que miren todo. Bueno, por ahí algunos Mantengan. recursantes y ya más o menos se entendió por dónde venía. Y capaz, no sé. Ojalá. Pero bueno, es como que se van agregando. Así que bueno. Bueno, chicas y chicos, les mando un beso y para el miércoles preparo el 19 y algún otro. Bueno, profe, Mucha suerte. gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao.